El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Y he dicho previamente que en abril tendremos información y más datos, y nos fijamos en todo eso, pero en junio sabemos que tendremos muchos más datos e información, y también tendremos nuevas proyecciones que incorporarán todo ello. Es uno de los mensajes que lanzaba ayer Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Parece que deja la puerta abierta a una bajada de tipos de interés el próximo mes de junio. Dice que no es dependiente de la Reserva Federal de Estados Unidos, sino que es dependiente de los datos macroeconómicos. Y a día de hoy la inflación sí que permitiría bajar los tipos de interés en junio. En Estados Unidos tenemos la inflación dándole más de un dolor de cabeza a Jerome Powell. El mercado descuenta ahora que la bajada de tipos de interés podría empezar más tarde de lo previsto, se podría retrasar y podría haber menos bajadas. A principios de este año se esperaban 6, incluso 7 bajadas de tipos de interés, y ahora hay quienes hablan de 3, hay quienes hablan de 2 y hay pocos que incluso se atreven a decir que podría no haber bajadas de tipos de interés este año en Estados Unidos. Miramos a los tipos y miramos a la renta fija y lo hacemos con Manuel Mendívil. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, qué semana más apasionante, ¿verdad? Lo es, casi todas lo son, la verdad. Bueno, Manuel Mendívil desde Arcano Partners y co-CEO de gestión de activos en Arcano Capital. ¿Qué te parece la actuación y también qué te parecen las perspectivas del mercado? ¿Cómo ha cambiado la visión del mercado desde finales de 2023 ahora, Sí, sin duda. Estábamos comentando antes de la conexión cómo los bancos centrales realmente están tocando de oído. Pero ha cambiado mucho la situación y dentro de lo que ha cambiado en cuanto a expectativas de inflación, lo más relevante para nosotros europeos es la divergencia que empieza a haber entre las expectativas de bajada de tipos en Europa versus Estados Unidos. Esto es muy relevante porque, en primer lugar, lo que subyace detrás, Lagarde, lógicamente, se desmarcó hablando de cómo tiene que hacer, ¿no? Que al final las decisiones del ECB tienen que ser dependientes de los datos. Lo que no dijo, pero todos lo sabemos, es que realmente hay una robustez de la economía americana que no tenemos en Europa. Todo lo contrario. El índice el Purchasing Manufacturing Index en Estados Unidos está por encima de 50, lo cual quiere decir que la economía está creciendo, y en Europa estamos por debajo de 50. Entonces es esa debilidad relativa respecto a Estados Unidos lo que está haciendo que cambie el paso entre Estados Unidos, donde ya, yo creo que fue el 4 de abril, el miembro de la Fed, Kasperi, dijo que, quizá ni siquiera bajemos tipos, todo dependerá de la inflación. En Europa, con inflación moderándose, tenemos un problema adicional que es la relativa debilidad económica y, sin lugar a dudas, liderada por Alemania, y esto va a hacer que se mantengan las expectativas en Europa, aunque hayan cambiado las de Estados Unidos. Uh-huh. Ha habido muy pocas veces en la historia en las que el Banco Central Europeo se haya anticipado, haya tomado la delantera a la Reserva Federal de Estados Unidos. No sé si eso trastocará a Jerome Powell. Bueno, en realidad Jerome Powell no se fija en Europa, Europa se fija en Estados Unidos. Tenemos muy poca personalidad en Europa. Lo vemos en los mercados líquidos. Los mercados europeos, cuando abre Nueva York, es cuando cambia la dirección y los futuros se ajustan de manera rápida. Pero es claro, es que hay factores, como se dice, daños colaterales, ¿no? Imagínate el tipo de cambio. El tipo de cambio entre el Euribor, entre el euro y el dólar es lógicamente muy dependiente de la expectativa de tipos y de crecimiento económico. Ahora mismo, si se produjeran
estos pasos discordantes del lado de Estados Unidos y del lado de Europa, lógicamente pues sería un dato que podría llevar, incluso hay gente que habla de la paridad, de que se podría alcanzar no en cuestión de meses, pero con una divergencia tal de tipos de interés, pues se podría llegar a una paridad en el tipo de cambio entre el euro y el dólar, lo cual tiene unas ramificaciones muy materiales en la gestión del tejido empresarial europeo y las exportaciones y etcétera. Este cambio en las expectativas ha hecho que la renta fija, la deuda soberana, este año esté en negativo. Estamos viendo cómo los precios están bajando y las rentabilidades están subiendo. Ayer veía yo al bono americano de 10 años en el 4,54%, y en Europa también estamos viendo subidas de tipos de interés en el Bund, en el bono alemán. Cuéntame cómo se está comportando y por qué este movimiento en deuda soberana, y si se está reflejando también en deuda corporativa, tanto investment grade como high yield. Sí, efectivamente todo tiene su repercusión. Y la verdad es que el escenario actual, que al final es lo que manda, es el de soft landing, un aterrizaje muy suave. ¿Existiría el escenario de no landing? Sin duda. Sin duda. El escenario norteamericano es de no landing. El europeo es de soft landing, no hay recesión. En Estados Unidos es higher for longer en todo. Alta inflación, altos tipos y alto crecimiento de la economía. Que es un escenario, todo se ha dicho, que nos encantaría tener en Europa. Aquí lo vemos todo como un problema. En realidad, el problema estructural en Europa es la falta de crecimiento. La falta de crecimiento que, lógicamente, no ayuda, solo ayuda en contexto de bajar la inflación. Bueno, dicen que es porque somos lentos, somos más viejos y tenemos excesiva burocracia. Si realmente te fijas en lo que es el dato de PIB, el dato del Producto Interior Bruto por europeo, desde la crisis financiera, realmente Europa está muy, muy planita y Estados Unidos está en la estratosfera. O sea, realmente tenemos muchos problemas estructurales en Europa que tienen que ver con la cantidad de intervención, digamos, estatal a nivel europeo, Bruselas, todos los impuestos, no solo del lado del campo, el mundo agrario, sino a todos los niveles. Somos una economía muy intervenida, con muchos escalones de intervención estatal hasta que llegamos a la empresa, muy poco realmente liberal en ese sentido, y todo eso se nota. ¿Cómo se ha comportado desde principios de este año? O sea, ¿la renta fija gubernamental con caídas desde el arranque de este año? Sí, es así. Es así de una manera muy moderada, pero es exactamente igual a lo que pasó en el 2022. Esto es difícil de digerir para el cliente conservador, ¿eh? Bueno, el cliente conservador en realidad está en la renta fija de corto plazo, porque de hecho uno de los aspectos, yo creo que más desapercibidos están pasando, no hay un premium que se llama entre la rentabilidad a corto plazo y la rentabilidad de largo plazo. Es decir, ¿para qué invertir en el 10 años cuando con 2 años? Efectivamente. Uh-huh. Entonces, pero efectivamente se ha producido pues una subida de rentabilidades, con lo cual se ha producido una bajada de precios. Uh-huh. Es curioso porque en realidad el mercado de renta variable es completamente ajeno, imperturbable a lo que está pasando. Pero en el mercado de renta fija, efectivamente, del lado soberano hay unas pequeñas pérdidas por esta subida, tampoco tremendo. Del lado del investment grade lo que hay es unas rentabilidades muy bajas, pero estamos en positivo, 0,2, 0,4. Y del lado del high yield sí estamos en positivo, cercanos al 2%. La razón de ser, pues sé que me lo vas a preguntar, por la cual el high yield y los préstamos líquidos lo están haciendo relativamente muy bien, al igual que pasó en el 2023, es por la menor duración. La duración te mide la sensibilidad de las bajadas o subidas de precio a movimientos de tipos. Cuanto menor duración, menos sensibilidad. ¿Suben los tipos? Me da igual en el mundo high yield. Estamos alrededor de un 2%. ¿Y la expectativa de cara a lo que queda de año, con esa fotografía que tenemos de lo que pueden hacer los bancos centrales? ¿Qué esperar del high yield en lo que queda de año? En general, para toda la renta fija, la clave es si bajan los tipos, no cuándo bajan los tipos. Entonces, como estábamos hablando de esta divergencia de escenarios entre Europa y Estados Unidos, nuestro caso base, yo creo que en general el mercado, aunque ha habido
hay un desposicionamiento entre los hedge funds y muchos bancos entre lo que están haciendo con los bonos norteamericanos versus los europeos. Si quieres luego podemos comentar. Pero del lado europeo, asumiendo, como creo que es el caso, que no nos podemos permitir tipos altos por mucho tiempo, la bajada de tipos beneficia a toda la renta fija, sin lugar a dudas. El que sea, como sigue siendo, no ha cambiado la expectativa de primera bajada en junio en el lado europeo, bueno, pues esto va a producir el efecto contrario de lo que hemos visto en estos 4 meses, va a producir una subida de precios, y esto va a llevar a rentabilidades positivas a final de año en todos los estratos de duración, desde la renta fija soberana, el investment grade, el high yield. Términos generales, dependerá del número de bajadas de tipos que haya. Del lado del high yield, de la parte que nosotros hacemos, bueno, nosotros estamos apuntando a rentabilidades del 7% este año. Uh-huh. ¿Y por sectores? Hay muchísima dispersión. Fíjate, más que sectores, algo que ha cambiado radicalmente en el último año versus hace el mercado corporativo, tanto investment grade como high yield de hace 4 años, es la dispersión. Más que sectores, hay compañías con más apalancamiento y con menos. Uno de los factores negativos del higher for longer es precisamente el que los tipos de interés que pagan las empresas son más altos. De hecho, tomando, por ejemplo, en Estados Unidos el Russell 2000, el Mid-Caps, el índice, el 15% de las compañías del Russell, que se dice pronto, un 15%, tienen un EBIT, un beneficio antes de intereses e impuestos, que está por debajo de lo que es el servicio financiero de la deuda, solo intereses, no principal, en un año. Esto es lo que se llama vulgarmente zombie. Las compañías zombie. Bueno, pues un 15% de los componentes del Russell están con un EBIT inferior, una generación de caja inferior a lo que es el servicio de deuda financiero. Entonces, lógicamente esta situación, pues no, en Europa se va a suavizar, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos el higher for longer significa que este mayor estrés financiero continúa. Uh-huh. Así que con el high yield no es tan importante mirar sector a sector, sino mirar compañía a compañía para ver la capacidad de caja que tiene para pagar su deuda. Exacto. Los sectores más apalancados en cualquier estrato, investment grade o high yield, normalmente son los que necesitan más financiación a largo plazo. Yeah. Por ejemplo, el sector de telecomunicaciones o el sector químico. Ambos sectores normalmente son muy intensivos en CAPEX, en inversión de capital, y tienes que amortizar esas inversiones pues en plazos de 7, 10, 15 años, ¿no? Si haces una refinería o si, digamos, desarrollas la cobertura por cable pues de una región, lógicamente son muchos años para recuperar ese dinero. Esas compañías son las más apalancadas, pero no todo el sector de telecomunicaciones y no todo el sector químico está muy apalancado. Una gran dispersión que hay. Sí. Me decías que el 15% de las compañías del Russell 2000 está en una situación delicada, ¿no? Estrés financiero, podrían ser zombies, ¿no? Porque podrían tener dificultades a la hora de pagar su deuda. ¿Este porcentaje es mayor, es menor frente a otras crisis, frente al pasado? Es mayor. Es mayor porque la subida de tipos que hemos visto en los últimos 2 años ha sido la mayor de los últimos 30 años. Entonces, sí es un factor. A ver, tampoco hay una correlación 1 a 1 con... ¿Esto significa que el nivel de impagos en high yield ha aumentado? El nivel de impagos... ¿O podría aumentar? Sí, sin duda. El nivel de impagos tiene que aumentar porque viene de niveles prácticamente nulos. Pero lo que estamos hablando es, el año pasado los niveles de... No son exactamente impagos, o sea, un default, un fallido, puede ser simplemente una rotura de covenants. Los impagos se toman como impagos de documentación. Vale. No puede o puede no llevar a un impago. Este nivel de 1,5% del año pasado, este año está alrededor del 2%. Esto para el mercado en su totalidad. Como hemos dicho en otras ocasiones, los gestores activos no tenemos impagos. El año pasado, con ese 1,5, ese 2, no tuvimos ni nosotros ni nuestros competidores. Mensaje para aquel ahorrador que esté mirando a la renta fija y que quiera saber dentro de la renta fija qué le puede aportar valor y por qué. Lo más importante en la renta fija, yo creo, es no perder de vista la inflación esperada y buscar rentabilidades reales positivas. Una rentabilidad nominal del 3% en un depósito o en una letra puede ser interesante, pero si la inflación es del 3,5% estás perdiendo dinero.
Lógicamente, no quiere decir que no puedas tener una parte de tus activos en esa categoría. La rentabilidad de vencimiento del investment grade es del 4%. Entonces, aunque el primer año con la bajada de tipos, pueda ser superior, en un plazo de 5 a 6 años, tu rentabilidad anualizada va a ser del 4%. El siguiente escalón, el del high yield, estamos hablando del 7 al 8%. Entonces, yo creo que en una cartera diversificada lo lógico es tener algo de liquidez en monetarios o en soberanos, algo de investment grade y algo de high yield. No nos olvidemos, tanto que se habla de esto, de los defaults y de la recesión y etcétera, el impacto que tiene en el segmento de la economía que crece más. Desde el año 98, el desempeño del investment grade ha sido de un 123%. El desempeño del high yield, teniendo en cuenta absolutamente todo, ha sido del 274%. O sea, a largo plazo, siempre el high yield ha generado más rentabilidad que el investment grade por razones obvias. Desde 1998, un 273% el high yield. Ahí queda. Manuel Mendívil, desde Arcano Capital, un auténtico placer. Muchísimas gracias por esta pequeña lección de educación financiera, por ayudarnos a entender la renta fija y por abrirnos esa ventanita de oportunidad. Gracias y que tengas buen fin de semana, que disfrutes. A vosotros. Un abrazo. Adiós.